Capítulo 8 del libro Padre de Huérfanos. El Club del Desayuno. ¿Dónde se sentarán todos?, preguntó Mary Müller de pie en su sala, colocando la pesada plancha sobre una camisa de su marido. La pequeña Lidia ya había cumplido 1 año y correteaba en torno a su madre. No lo sé, dijo George. Yo pensaba preguntar al tendero si tiene algunas cajas desocupadas de manzanas. Puestas de costado servirán como asientos, ¿no crees? Mary lo aprobó vagamente. Supongo que sí, respondió. Estás resuelto a hacerlo, ¿no es así? Sí, replicó firmemente George. Hay niños en las calles de Bristol que nunca han oído el nombre de Dios, nunca han puesto el pie en una iglesia y no tienen ninguna esperanza en este mundo. Tengo que hacer lo poco que pueda por ayudarles. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es invitarles a desayunar y leerles las Escrituras. Pero, ¿cuántos crees que vendrán? ¿A cuántos podemos alimentar?, preguntó Mary Müller, reflejando en su rostro síntomas de pánico. ¿Cómo va a resultar todo esto, George? Apenas nos alcanza para desayunar nosotros 3. Si Dios está con nosotros en esta obra, Él proveerá, fue la respuesta de George. Y así dio comienzo al Club del Desayuno. Al cabo de 1 mes, entre 20 y 30 niños harapientos se agolpaban a la puerta de los Müller todas las mañanas. A las 8 en punto, George les invitaba a entrar. Mary les recibía en la puerta. Un jarrón con agua tibia les esperaba. Los niños guardaban turno para lavarse la cara y las manos. Luego se sentaban sobre las cajas de manzana dispuestas en torno a la mesa de roble del recibidor. Mary servía a cada niño un tazón lleno de copos de avena y luego George hacía una oración de gracias a Dios. Los niños comían ruidosamente mientras Mary les llenaba las tazas de un té bien cargado. Cuando los niños se servían el azúcar en el té, George daba comienzo a la lección bíblica. A veces les leía una historia en voz alta representando en parte sus escenas. La fama del Club del Desayuno se extendió tanto que 1 año después no cabía ni una sola caja más de manzanas en el comedor de los Müller. 40 personas, no solo niños, asistían al desayuno todos los días. Muchos adultos necesitaban comida y lectura bíblica, y George sabía que había cientos, tal vez miles de niños en Bristol que necesitaban un buen desayuno y una lección bíblica. Pero no podía ofrecérselo a todos. Al menos en su casa tenía que haber una manera de hacer más. ¿Pero cómo? Por varios días George anduvo y desanduvo pequeñas distancias. Se le ocurrió una idea que no se podía quitar de la cabeza. Tenía un nombre largo: la Institución para el Conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero. George se imaginaba exactamente cómo sería: una organización dirigida por cristianos como él, una organización que perseguiría un triple objetivo: establecer escuelas diurnas, escuelas dominicales y escuelas de adultos para los pobres, proporcionar Biblias a aquellos que carecieran de recursos para adquirirlas y apoyar a los misioneros en el extranjero con ayudas económicas. Para cumplir estos objetivos, George resolvió que la organización nunca pediría dinero a una persona no creyente, ni permitiría que tal persona se sentara en su junta. Tampoco asumiría ningún tipo de deudas. El éxito de la organización sería juzgado no por la cantidad de dinero recaudado, sino por el buen manejo de los recursos disponibles. Con estos criterios en mente, George fue a hablar con Henry Craig, quien estuvo totalmente de acuerdo con el esbozo que le presentó. Se anunció una reunión para el 5 de marzo de 1834. Como unas 100 personas asistieron para oír a los 2 pastores explicar su idea de la Institución para el Conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero. Muchos de los asistentes pensaron que era una idea demasiado ambiciosa y complicada para convertirse en realidad. 2 semanas después, el 19 de marzo, Mary Müller dio a luz a su segundo hijo, un niño a quien pusieron el nombre de Elías. Por supuesto, el nacimiento del niño encogió los ingresos de los Müller y en el mes de abril
George se sintió muy frustrado. A pesar de la reunión pública y de las horas que George había pasado orando y planeando con Henry Craig la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, no había logrado despegar. No se recaudó ni un solo penique. Y George empezó a preguntarse si no habría cometido un gran error. Resolvió entonces hacer una oración muy particular. En su dormitorio, George se arrodilló al lado de la cama y oró. Dios, yo creo que tú me diste la idea de comenzar esta organización, pero no estoy haciendo ningún progreso. Si tú quieres que continúe, envíame por favor 20 libras esterlinas para saber que esta es tu voluntad. Emplearé el dinero para comprar Biblias para los pobres. Amén. Al levantarse se sintió mucho mejor. El asunto estaba ya en las manos de Dios, no en las suyas. Si tenía éxito, Dios habría bendecido el plan. Si fracasaba, Él habría retenido su bendición. Aquella noche, los Müller se disponían a cenar un guisado de cordero que parecía contener más patatas que carne, cuando llamaron a la puerta. Al abrir, apareció una mujer que asistía a la capilla Gedeón. Disculpe la molestia, señor, dijo la mujer, haciendo una reverencia, pero algo me inquieta y no me siento tranquila. Tome esto y que Dios lo bendiga. Acto seguido metió la mano en el bolsillo del abrigo y extrajo un sobre blanco. George tomó el sobre. Daba la impresión de que contenía dinero en billetes. La mujer se dio la vuelta para bajar los peldaños. Espere un momento, por favor, se apresuró George. ¿Puedo hacerle una pregunta? La mujer se detuvo. ¿De qué se trata?, dijo ella. Me pregunto, ¿qué desea usted exactamente que haga yo con este dinero? Bueno, dijo, puede usarlo en cualquier necesidad que tenga. George frunció el ceño. La mujer parecía insegura. ¿Pero tiene usted en mente algo en particular a qué destinarlo?, replicó él. Sí, me gustaría que el dinero se dedicara a comprar Biblias para los pobres. La mujer esbozó entonces una leve sonrisa. Gracias, dijo George, bajando unos peldaños para agarrarle de la mano. 1.000.000 de gracias. Cuando George cerró la puerta, su esposa le preguntó qué sucedía. Una respuesta a la oración, dijo él, con rostro risueño. Si no me equivoco, este sobre debe de contener 20 libras esterlinas. Lo rasgó y efectivamente aparecieron 4 billetes de 5 libras. ¡Oh, Mary!, exclamó. Dios está en esto. Será mejor que nos preparemos. Sé que Él está a punto de abrir las compuertas de su bendición. Y vaya que sí se abrieron. A los 6 meses de haber recibido aquel primer donativo, la Institución para el Conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero educaba a 120 niños en una escuela dominical y a 200 niños y 40 adultos en una escuela diurna. Se había adquirido y distribuido 1.000 Biblias y se habían enviado al extranjero 57 libras esterlinas para el apoyo misionero. George registraba meticulosamente cada penique en el libro de cuentas. Todo se anotaba con sumo cuidado, desde el salario del director hasta el carbón para la calefacción, desde las tizas para las pizarras hasta las bolas de cricket. Las cosas fueron bien para los Müller aquel año. George seguía siendo pastor de las capillas Gedeón y Bethesda. Continuaba ofreciendo desayunos gratuitos a los niños pobres. Supervisaba las escuelas diurna y dominical y disfrutaba el tiempo libre con sus 2 hijos, Lidia de 2 años y el bebé Elías. Pero en junio de 1835, la tragedia golpeó a la familia. Cuando Elías tenía 15 meses, contrajo la gripe infecciosa. George había conocido de cerca bastantes niños enfermos para saber que su hijo corría grave peligro. Entonces escribió en su diario: que la santa voluntad del Señor se cumpla para nuestro pequeño. Al día siguiente murió Elías. Fue un tiempo muy difícil para George. Él extrañaba grandemente a su hijo, pero la tragedia fue aún más difícil para Mary.
4 días antes había fallecido su padre, a quien le unía un gran afecto. Tuvo que preparar 2 funerales en una sola semana. Aquel mismo año la enfermedad doblegó al cuerpo de George. Él nunca se había restablecido plenamente de la hemorragia de estómago, y el viejo problema reapareció. Mary temió perder también a su marido. El médico dejó bien claro que George necesitaba un cambio de aires para poder restablecerse, de modo que Mary, Lydia y George viajaron a la isla de Wight, en donde él cumplió 30 años. Por una vez al menos, George tuvo tiempo para leer, y lo aprovechó muy bien. Leyó las biografías de los grandes misioneros, incluida la de John Newton. También se tomó tiempo para leer el periódico. Las consecuencias de la enmienda a la ley de los pobres se reflejaban cada día en los titulares. George supo discernir la causa. Hasta 1834, el gobierno inglés, a través de las parroquias, ayudaba a las familias humildes cuando no podían encontrar trabajo. Estas ayudas habían evitado que muchas familias pasaran hambre, permitiendo a los hombres la dignidad de regresar al trabajo tan pronto como lo hubiera. Sin embargo, en 1834 las cosas cambiaron. En un esfuerzo por ahorrar dinero, el gobierno cortó las prestaciones que concedía a los trabajadores desempleados y cambió de política, declarando que la familia que no pudiera sostenerse a sí misma tendría que refugiarse en un albergue de pobres. Precisamente, al mismo tiempo que George convalecía en la isla de Wight, se construían albergues de pobres por todo el país. Estos albergues eran lugares deprimentes, concebidos así para incomodar a los que se refugiaban allí. El gobierno procuraba que fueran incómodos para desanimar a la gente a ingresar en ellos. Por otra parte, sin esta ayuda económica del gobierno, cientos de familias, padres solteros y huérfanos no tenían dónde vivir, salvo en los albergues de pobres, por muy molestos que fueran. Cuanto más leía George acerca de los albergues, más se entristecía. A los maridos, las esposas y los niños que se refugiaban allí se les obligaba a vivir separados y a hacer duras tareas manuales. Durante 12 o 14 horas al día, la gente se veía obligada a machacar huesos de caballo y de vaca, partir piedras y moler maíz a mano. Después de un largo día de trabajo, se tendían rendidos sobre camastros infestados de piojos y pulgas, sabiendo que al día siguiente les esperaba la misma rutina. Como recompensa a su esfuerzo, los trabajadores recibían 2 comidas al día, los cuales debían ingerir en silencio. Todos los niños mayores de 7 años eran obligados a trabajar y no se les permitía ver a sus padres, aun cuando habitaran en el mismo albergue. La tasa de mortalidad era alta. Las enfermedades carecían en esas horrendas condiciones de vida, y en el aire flotaba tal sentido de desesperanza que muchos se suicidaban. Todos los días en la isla de Wight, George oraba por Henry Craig y por el desarrollo de la obra que se realizaba en Bristol, en donde deseaba estar. Con el aumento del número de albergues, había más que nunca trabajo por hacer. Tan pronto como George se restableció, regresó a Bristol. El 15 de noviembre escribió en su diario: «Llegamos a salvo. La semana pasada oramos fervientemente por la labor de la institución para el conocimiento de la Biblia y especialmente para que el Señor nos conceda los medios para continuar e incluso para agrandar esta obra». Poco tiempo después del retorno de George a Bristol, ocurrieron 3 sucesos que, aunque interesantes de por sí, en su conjunto le convencieron de que había llegado el momento de iniciar la obra por la que llegaría a ser conocido en todo el mundo. El director de la escuela de niños, gobernada por la Institución para el Conocimiento de la Biblia, presentó un informe acerca del progreso de la escuela. George conocía a cada niño, sabía lo que les gustaba o aborrecía y lo que les gustaría hacer cuando fueran mayores. En consecuencia, George mostró gran interés en lo que el director tenía que decir.
Como cada alumno representaba una esperanza para el futuro, se entristeció mucho al enterarse que Freddy, uno de los primeros niños de la escuela y buen alumno, había ingresado en un albergue de pobres. Los niños tenían menos derechos que nadie en los albergues. Freddy no podía recibir visitas al menos que la matrona los aprobara. No podía abandonar el albergue para asistir a la escuela ni poseer propiedad privada alguna, ni siquiera la Biblia que George le había regalado. George se llevó las manos a la cabeza. ¿Por qué tenía que pasarle esto a Freddy? El director respondió: parece que su padre fue encarcelado por robos pequeños y murió la misma noche que ingresó en la cárcel. Su madre fue una de las víctimas del cólera y su tía se hizo cargo de él. Ella lo cuidó hasta cuando se quedó sin alimentos y después lo llevó al albergue para que al menos recibiera alimentación. «Es tan injusto este sistema», replicó George. «¿De qué sirve abrir escuelas si los niños no pueden acudir por falta de comida y de techo?» La pregunta quedó flotando en el aire. George aún procuraba una respuesta cuando fue a visitar a Bill Wentworth, miembro de la capilla Gedeón. Bill Wentworth operaba el fuelle de la fragua en una de las nuevas fábricas que estaban surgiendo en Bristol. En realidad, George se sorprendió de hallarle en casa, ya que Bill Wentworth parecía estar casi trabajando. «Hola, señor Wentworth, ¿qué puedo pasar?», dijo George a través de la puerta entreabierta. «Claro que sí, póngase cómodo. Pediré a la señora que nos sirva una taza de té», dijo Bill Wentworth, limpiándose las manos con un trapo sucio. «Bueno, ¿qué puedo hacer por usted?». «Pasaba por el vecindario y pensé que sería oportuno hacerles una visita». «Me sorprende encontrarle en casa», replicó George. Bill Wentworth se inclinó frunciendo el ceño. «Sí, me alegro por tener trabajo, pero la jornada es demasiado larga. Normalmente trabajo hasta 16 horas al día», dijo tosiendo con fuerza mientras hablaba. «¿Y tiene usted tiempo para orar y estudiar la Biblia?», le preguntó George. Bill Wentworth pareció avergonzarse. «La verdad es que no. Para ser honesto, cuando acabo el trabajo no puedo hacer nada más que dormir». «¿Ha pensado usted en trabajar menos?». «No parece andar demasiado bien de salud», reseñó George. Bill Wentworth rió desdeñosamente. «Si no le importa que se lo diga, está muy bien. Señalar desde el púlpito lo que debemos hacer, pero otra cosa muy distinta es tener que ganarse la vida para sustentar a la familia. Si no trabajara tanto, la familia entera sería arrastrada a un albergue de pobres y todo el mundo sabe qué clase de sitios son esos». George estuvo completamente de acuerdo. Muchos miembros de su congregación le habían asegurado que trabajaban tantas horas que no les quedaba literalmente tiempo para las cosas espirituales. Con todo, George no estaba dispuesto a ceder ante Bill Wentworth. «Usted tiene que comprender que Dios nos ha prometido provisión para cubrir las necesidades de todos sus hijos. Jesús nos encargó buscar primero el reino de Dios. Él se encargará de darnos todas las demás cosas». «Es una buena idea, pastor, pero si recorto las horas de trabajo, no creo que Dios me provea cosas concretas como zapatos o comida. ¿Qué piensa usted?». Bill Wentworth se ruborizó un poco y continuó: «En otras palabras, sé bien que la Biblia afirma que Dios puede hacerlo, y ustedes lo predican así, pero nunca lo he visto por mí mismo en la vida real. ¿Entiende lo que le quiero decir?». George volvió a sentir. Entendía demasiado bien lo que Bill Wentworth quería decirle. Había oído el mismo razonamiento cientos de veces. Sí, la gente creía que Dios podía satisfacer sus necesidades, pero no estaba dispuesta a dedicar un poco de tiempo de su sobrecarga vida a orar, a servir a otros y a permitir que Dios cubriera sus necesidades. George anhelaba encontrar algo o alguien que le sirviera como botón de muestra, algo que pudiera mostrar a alguien para decirle: «Mira, ese hombre ha honrado a Dios
y Dios se ha preocupado de él en todos los detalles. Varios días después de visitar a Bill Wentworth, George visitó a otro miembro de la congregación. A diferencia de Bill, Elizabeth Brinston disponía de bastante tiempo libre, y a juzgar por su colección de libros, George supuso que pasaba mucho tiempo entregada a la lectura. Se sentó en un mullido asiento y charló con Elizabeth Brinston, mientras una empleada doméstica le servía el té. «Tome por favor una torta dulce». Elizabeth Brinston extendió un hermoso plato de porcelana con 5 tortas bien presentadas. Cada torta estaba cubierta de mermelada de frambuesa roja, brillante como un baño de crema de Devon. «Gracias», dijo George. «Tiene un aspecto delicioso. Ya veo que tiene muchos libros interesantes. ¿Le importa que les eche un vistazo?» «No faltaba más», replicó Elizabeth Brinston. «Y si alguno de ellos le interesa, no dude en tomarlo prestado». George dejó la taza de té y se levantó para examinar la estantería más cercana. Había estudiado muchos de aquellos libros en el colegio y en la universidad. Había también antiguos textos griegos y latinos, así como algunas novelas de autores ingleses modernos. George extrajo un libro pequeño oscuro, con tapas de cuero y sin nombre en el lomo. «Tal vez le interese ese libro, pastor. Si no recuerdo mal, creo que fue traducido del alemán», apuntó Elizabeth mientras George sacaba el libro de la estantería. George sintió erizársele el cuello al abrir el libro y leer el título. Se trataba de la traducción de una biografía de A.H. Franke, el profesor de la Universidad de Hull que fundara el orfanato en aquella ciudad. «¿Conoce el libro?», preguntó Elizabeth. «A decir verdad, sí», replicó George. «Cuando era estudiante en la Universidad de Hull, me alojé en una habitación del orfanato que él fundó». Sus ojos de Elizabeth resplandecieron. «Entonces debe leerlo, Pastor Müller. Estoy segura que deseará ponerse al corriente de esa historia tan maravillosa». George se acostó aquella noche, pero no pudo dormir. Estuvo pensando en Bill Wentworth y en los hombres y mujeres a los que constantemente animaba a confiar en Dios. ¿Qué cosa o a quién podría señalar para ayudarles a comprender de qué estaba hablando? Pensó en Freddy, quien en aquel instante estaría en un cuarto lleno de hombres, algunos amables, otros mentalmente enfermos y otros sencillamente malvados. Y pensó en la biografía de A.H. Franke. Qué extraño fue encontrarla en una biblioteca privada en Bristol, Inglaterra. De algún modo, oró George. «Permíteme, amado Dios, ser una luz que ilumine a los que me rodean y ayúdame a acercarme a los huérfanos antes de que sea demasiado tarde». Ni en su más profundo sueño George Müller podía haber imaginado cómo sería respondida su sencilla oración.